Bien, entonces, hacer el TP, ¿sí? Los elementos que dijimos que vamos a utilizar son el baño María, el termostato a 37 grados, tubos de CAM, de vidrio, en preferencia de vidrio, la micropipeta, tips, un cronómetro y un papel secante o una servilleta. Bueno, ya tengo mi baño María a 37 grados. Es lo primero que tengo que tener, ¿sí? Siempre, generalmente, el coagulograma se hace cerca de una luz, o sea, de una especie de lámpara para poder ver la formación del coágulo, ¿sí? Van a ver que todos los lugares donde se hace coagulogramas de manera manual tienen una lámpara al lado del baño María para poder observar la formación del coágulo. Bueno, bien, entonces, tengo mi muestra ya centrifugada, voy a utilizar el plasma citratado y voy a hacer el dosaje del TP. ¿De qué manera lo hago? Bueno, agarro el tubo de CAM de vidrio limpio, tiene que estar impecable los tubos para realizar los coagulogramas. Sepan que los tubos que se utilizan para realizar los coagulogramas, el último enjuague que se les hace con agua destilada, ¿sí? Para que estén lo más perfectamente limpios posible. Son el material de vidrio al que más atención se le presta en el momento de la limpieza. Los tubos que están manchados van directamente a descarte para volverse a lavar, porque cualquier manchita, cualquier cosa impide ver de manera fehaciente la formación del coágulo. No se olviden que cuando se está formando el coágulo, lo que yo observo con mi ojo de operador son como una especie de hilos, ¿sí? ¿Vieron cuando uno está haciendo gelatina y empieza a disolver, que se empiezan a formar como una especie de hilos? No sé cómo explicarles, pero voy a traerles una foto o algún video de eso para que lo puedan ver, porque es re difícil explicarles esa formación si no lo vieron nunca. Pero bueno, de alguna manera se los voy a hacer ver. Bien, por ahora sepan de que son apenas como una especie de líneas lo que se ve cuando se empieza a formar el coágulo. Así que por eso se necesita que el material esté muy limpio y se necesita la lámpara para observarlo. Bueno, tomo de mi plasma citratado microlitros, 100 microlitros de muestra citratada. Y voy a utilizar del reactivo de TP o Soluplastin 200 microlitros. ¿Sí? Entonces, en la reacción voy a utilizar 100 microlitros de plasma citratado y 200 microlitros de reactivo. Volumen final, 300 microlitros. ¿Sí? El volumen final de la reacción, ¿cuál es? 300 microlitros. ¿Cuánto de muestra? 100 microlitros. ¿Cuánto de reactivo? 200 microlitros. Repito, ¿cuál es el volumen total de la reacción? 300 microlitros. ¿Perdón? ¿El reactivo cómo se llama? Soluplastin se llama, pero hay otras marcas también, pero el más conocido es el Soluplastin, que es de Wiener. Okay. Igual yo nombres no les voy a tomar. Está bueno que lo sepan, pero no, como eso pueden ir a un lugar donde no se use Soluplastin y se use otra cosa, entonces no lo tomen como que es el único que hay varios, ¿sí? Generalmente todos terminan en plastin, Soluplastin, hemoplastin,
o alguna otra cosa con plastín, como para que sepan que los que terminan en plastín son el reactivo de ETP. ¿Sí? Bueno, entonces lo que sí me interesa que sepan es de que para cada 200 partes de cada 2 partes de reactivo va una parte de plasma, ¿sí? Entonces, yo en este caso dije, vamos a utilizar 200 microlitros, por ende voy a utilizar 100, o la mitad si quieren, 100 del plasma. Entonces, pregunto al grupo, ¿puedo utilizar otros volúmenes que no sean 200 y 100? Sí, otros volúmenes. ¿Qué tengo que tener en cuenta para utilizar otros volúmenes? La relación de dos veces de dos reactivos y uno de plasma. Bien, la relación que tengo entre reactivo y muestra. Entonces, si yo te digo, ups, mira, tengo re poco reactivo, apenas tengo 100 microlitros, ¿qué volumen vas a utilizar para de muestra? Ahí ya contestó Brenda. 50 de plasma. Muy bien, sí. Si yo tengo 100 de reactivo, voy a utilizar 50 de plasma. Y bueno, pero necesito hacer dos coagulogramas urgentes y solamente tengo 100. Y bueno, tendré que activar mi ojo mágico y voy a hacer el coagulograma con 50 y 50. ¿Y cuánto de muestra le voy a poner? 25. 5, exacto. Sepan que hay lugares donde se hacía antes 50 y 25. Yo trabajé en un lugar que se hacía con 50 y 25. Era otra época, tenía unos ojos privilegiados que no los tengo más. Hoy en día no vería el coágulo de ninguna manera con 50 y 25. Así que por eso esa proporción es peligrosa, porque no se olviden ustedes que es el ojo del operador el que determina el resultado y un equipo. Los volúmenes utilizan volúmenes más chicos que ese, 50-25 quizás, y quizás un volumen más chico todavía que ese, ¿sí? Pero bueno, son equipos, chicas, o sea, no nos vamos a comparar nosotros, nuestros pobres ojos, que con anteojos encima de muchos, con un equipo. Así que bueno, después vamos a hablar un poco más de esto, del ojo del operador y la repercusión que tiene. Bien, entonces, un volumen ideal, 100 y 200. Ahí se ve perfecto. ¿Puedo utilizar 400 y 200? Sí, pero tu jefa te va a echar porque le estás tirando reactivo a lo pavote. Entonces, no, en realidad no. Pero eso por un tema de costos, ¿sí? Sería genial poder utilizar 400 y 200. Pero por un tema de costos estás dilapidando lo que es el stock de laboratorio. Así que por esa razón no se utiliza esos volúmenes. Bueno, entonces para nosotros, para los efectos de nuestra materia, nuestros volúmenes son 200 de reactivo y 100 de plasma citratado. Volumen final de la reacción, 300 microlitros. ¿Sí? Si yo quiero utilizar otros volúmenes, ¿qué tengo que tener en cuenta? La relación 2:1. Bueno, bien, listo. Entonces, imaginemos que pongo el tubo de CAM totalmente limpio en el baño a 37 grados. ¿Qué temperatura tengo que tener? 37 grados. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a dispensar en el tubo de CAM de vidrio los 200 microlitros de reactivo. Y ahora voy a explicar por qué así y no al revés. Bueno, y voy a utilizar como activador los 100 microlitros de plasma, ¿sí? Entonces, con la pipeta de 200, con la micropipeta de 200, dispenso los 200 microlitros del reactivo, lo dejo ahí a 37 grados y cargo con la micropipeta de 100 microlitros de plasma citratado, ¿sí? El activante va a ser el plasma en este caso. ¿Qué quiero decir cuando digo activante?
es el que va a dar inicio a la reacción, ¿sí? Una vez que yo ponga el plasma en mi reactivo, va a comenzar la reacción de coagulación y voy a poder sacar el valor del TP. Por eso le digo activante. Bueno, al momento de dispensar la micropipeta con... Ahí voy, Bren, ahí voy. Estoy justo en eso. Al momento de dispensar la micropipeta de 100 dentro del reactivo que ya está en el tubo, esto lo hago con una mano, chicas, porque en la otra mano tengo que tener el cronómetro, ¿sí? Con una mano disparo el cronómetro al mismo tiempo que dispenso la muestra. Al mismo tiempo, unísono tiene que ser esto, ¿sí? Por eso en una mano tengo el cronómetro y en la otra mano tengo la micropipeta. Al mismo tiempo disparo cronómetro y dispenso la muestra. Se tienen que iniciar en el mismo segundo las dos cosas. Una vez que yo dispensé la muestra dentro del reactivo, que está en el baño María 37 grados, sin sacarlo del baño, empiezo a homogenizar girando el tubo, ¿sí? Giro el tubo en el mismo baño, en el soporte que tiene el baño María para los tubos, giro el tubo durante 5 o 7 segundos más o menos, no más eso. Lo dejo 3 o 4 segundos más y lo saco. Y cerca de la lámpara, el papel secante en este momento es en el que lo uso. Cuando lo saco del baño María, el exceso de agua que me queda en el tubo, en la parte externa, lo seco con el papel secante, suavemente y todo rápido, ¿sí? Y me acerco a la lámpara para empezar a verlo de manera inclinada, ¿sí? De manera casi horizontal, voy homogenizando de un extremo a otro extremo hasta ver las primeras líneas de fibrina. Cuando empiezan a aparecer las primeras líneas, es ahí donde mi mano aprieta el cronómetro y lo apaga. Todo esto que les acabo de contar ocurre más o menos entre 11 y 14 segundos. ¿Sí? O sea que es todo muy rápido. Esto es lo que un paciente normal tarda en coagular el TP. Después de los 14 segundos, ustedes ya van a ver la gelatina propiamente dicha, el coágulo bien formado. Pero no es ahí donde yo aprieto el cronómetro. El cronómetro lo aprieto apenas veo la primera línea de formación de la fibrina. No cuando ya está la gelatina formada, ¿sí? Porque capaz que hasta que se formó el coágulo pasaron 18 segundos. Y ya es muy largo. Ya me va a dar otro valor. ¿Repetimos o se entendió? Entendió, profe. Entendió. Bueno. Bien. Entonces, primero, ¿dudas? ¿Alguna? ¿Que no haya entendido alguna parte? Nada. Bueno. Profe, Dime. yo no llegué a anotar los factores de coagulación del KPTT. Están en el Power, en el gel. Ah, perfecto. Me fijo. Profe. Gracias. Yo tengo una duda. Dime. Cuando dispensa la muestra Sí. y aprieta el cronómetro, Sí. ¿es cuando apenas pone el reactivo o es cuando ya tiene el reactivo y agrega el activador? Cuando vos dispensás el reactivo, no apretas ningún cronómetro. Dispensás los 2 microlitros y los dejas, ¿sí? Que atemperen un poquito. Sí. Mientras vas cargando la micropipeta de 100, ¿sí? Sí. Con un tip nuevo, por supuesto, un tip nuevo. Cargo la micropipeta de 100 y cuando voy a dispensar esa muestra así tratada, que ya es de mi paciente, es que ahí aprieto el cronómetro. Ah, genial. O sea, la primera
al dispensar el reactivo ni lo toqué el cronómetro. ¿Sí? Está bien. Sí. El cronómetro lo empiezo a usar a partir de que dispenso la muestra de mi paciente. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. Después yo, la semana que viene, voy a traerles una micropipeta y los tubos y vamos a ver de qué manera se dispara cronómetro. Y ahora es más difícil porque ahora la gente se acostumbró a hacerlo con el celular, que para mí es lo más incómodo que hay, a estar apretando táctilmente el cronómetro del celular, a estar apretando con el pulgar los cronómetros que habían antes con botón. Pero bueno, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Bien, yo les dije, vamos a hablar de por qué hago por qué primero pongo el reactivo y no la muestra de mi paciente. ¿Se puede hacer a la inversa? Sí, por supuesto se puede hacer a la inversa, porque es una reacción de dos partes. O sea, si yo pongo los 100 microlitros de mi paciente primero, y después dispenso los 200 microlitros de mi reactivo, ¿va a cambiar la reacción? No, porque se va a iniciar en el momento que las dos partes se unan, no importa en qué orden. ¿Sí? Entonces debería dar exactamente lo mismo. Capaz que varía porque es el ojo del operador el que mira la formación del coágulo. Entonces nunca es exacto, siempre hay un margen de error. Seguramente mis ojos no mirarán lo mismo que miran los de Belén o los de Dalila o los que miren Nora, que utilizan anteojos como yo, ¿sí? Seguramente no va a ser lo mismo. Así que bueno, pues siempre hay un margen de error ahí. Y entonces, ¿por qué elijo hacer de esta forma? Primero el reactivo y luego la muestra del paciente. Nosotros estamos hablando acá de que estamos haciendo el coagulograma a una persona. Imagínense ustedes que tienen que hacer 20 coagulogramas. No lo van a hacer de a uno, porque si no se quedan media mañana haciendo los coagulogramas. Los hacemos en tiradas de por lo menos 10 tubos al mismo tiempo. Entonces lo que yo hago es poner 10 tubos de CAM dentro del baño María, cargo la pipeta de 200 y dispenso 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 en los 10 tubos, ¿sí? Si yo lo hago a la inversa, tengo que dispensar con tips distintos porque son pacientes distintos, entonces me la paso cambiando los tips, pierdo tiempo. Haciéndolo de esta forma, economizo tiempo. Es la única razón, no hay otra razón. No me va a dar diferente hacerlo a la inversa, pero sí voy a ganar tiempo, porque yo al hacerlo así, ya tengo preparado 10 tubos con el reactivo. Y después lo único que tengo que hacer es cambiarle el volumen del paciente, o sea, la muestra del paciente, el que voy a utilizar como activador, ¿sí? Entonces, bueno, en un minuto me hice más o menos 5 coagulogramas, porque son rapidísimos, tardan 11, 12 segundos en hacerse los coágulos, ¿sí? Los TPs, los KPTT no, tienen otros tiempos, pero los TPs tardan 12 segundos más o menos, ¿sí? Bueno, ¿se entendió por qué utilizo de esta forma? Si ustedes me dicen que lo van a hacer al revés, yo no les puedo decir de ninguna manera que está mal. Está como correcta la respuesta, ¿sí? Yo lo que sí les quiero dejar a ustedes que sepan que a fines prácticos les conviene más acostumbrarse a hacerlo de esta otra forma. Pero si ustedes en el momento del examen me dicen que ponen primero los 100 microlitros y después lo activan con los 200 de reactivo, está bien igual, porque la reacción va a ocurrir igual, ¿sí? Bueno, y finalmente yo lo que voy a tener son segundos. Yo con el cronómetro lo que voy a marcar son segundos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a suponer que mi ojo vio la formación del coágulo a los 12 segundos. Bueno, ¿se informa en segundos el TP? No, se informa en porcentaje. ¿Y cómo hago yo para hacer ese porcentaje? Todos los laboratorios tienen que tener sus
sus tablas internas. ¿Cómo se hace eso? Se hace haciendo coagulogramas o tiempos del TP a un pool de muestras. ¿Un pool de muestras? ¿Qué es un pool de muestras? Son 12, 15 pacientes elegidos al azar, de los que se les saca el plasma así tratado y se hace una única muestra. O sea, es como que de nosotras, por ejemplo, nos sacaran a nosotras 10 sangre, centrifugarían nuestra muestra y separan en un tubo único todos los plasmas de nosotras 10. ¿Sí? Entonces nos están haciendo un pool de muestras con nuestra propia sangre. Ese pool de muestras es la normalidad que utiliza el laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Le hago coagulogramas a esa muestra, chicas, y veo cuánto me da. Eso lo tienen que hacer en el laboratorio que hace Manual, lo hace con todo su personal técnico. ¿Por qué? Porque tienen que normatizar ese 100%. Entonces, vamos a suponer que una persona chicata como yo, que no ve nada, mira el coágulo a los 14 segundos. Y esos 14 segundos son mi 100%, pero son mi 100%. Y seguramente si Florencia lo mira y tiene una vista espectacular, me dice, bueno, pero yo lo veo a los 9 segundos el coágulo. ¡Wow! ¡Qué ojo, nena! Pero bueno, es su 100%. Eso no pasa, igual. No veo nada. ¿Qué le va a informar al paciente? Cuando le toque Florencia le va a informar 9 segundos y cuando le toque pobre mujer yo le voy a informar de 14 segundos, pero el médico me va a decir, este laboratorio no sirve. Tenemos que encontrar un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio lo hacemos haciendo repeticiones sobre la misma muestra de todos los operadores. Hasta que digamos, bueno, el extremo es Florencia que ve a los 9 y el colmo es Fabiana que los ve a los 14, 15 segundos. Y van pasando el resto de las personas y se hace una media. Bueno, la media del laboratorio es que 13 segundos es el 100%. ¿Sí? Así se saca la tabla. Esas tablas están en todos los laboratorios que lo hacen manual. Entonces dicen 13 segundos es el 100%, 14 segundos será el 90% y se hace una curva, que eso lo hacen los bioquímicos, ¿sí? Se hace una curva y bueno, en base a eso se interpola. Yo digo, bueno, yo lo miré a los 13 segundos. A ver, 13 segundos aquí, ¿cuánto es? 13 segundos acá es el 100%. Bueno, perfecto. Y otra vez yo lo miré a los 15. 15 segundos para este laboratorio, ¿cuánto es? Es el 85%. Informo los porcentajes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo informo el TP en porcentaje? ¿Cuál es el rango normal? Lo normal es 100%, ¿sí? Pero entre 70 y 100% es un coagulograma normal. Por debajo de 67 ya se considera que es un coagulograma patológico. Valores de 40%, 30% ya son valores de anticoagulados. ¿Sí? Mientras más baja el porcentaje, más anticoagulado está el paciente. ¿Estamos? Un 100% es perfecto. 80, 90, todo eso son normales. 70 es normal. 60 ya está larguito. 50, 40, 30, 20 ya son patológicos. Menor a 10% ya es un paciente totalmente anticoagulado. ¿Sí? Bien, y para finalizar, vamos a comentar esto más. Nosotros acá, en nuestro laboratorio del DEUS, dijimos de que 13 segundos es el 100%. ¿Sí? Bueno, esta persona se saca con nosotros 13 segundos el 100% y se va a otro laboratorio donde le dicen, bueno, acá 11 segundos es el 100%. ¿Sí? Entonces empieza a haber como una discrepancia entre los porcentajes. ¿Estamos? Ya el porcentaje por sí mismo ya no es válido para el médico. Porque ¿cómo puede ser de que este paciente un día tenga 100% y se haga al día siguiente y le dé en otro lugar 76%?
Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, son laboratorios distintos, métodos distintos, tablas distintas. Por ahí en uno se lo hace automatizado y en el otro lado se lo hace manual. O de pronto este paciente vino de otra ciudad con un coagulograma que no tiene nada que ver y no, o sea, ¿de qué manera el médico puede estar seguro de los coagulogramas teniendo tanta diversidad de metodologías para hacerlo, ¿no? Método manual en algunos laboratorios, otro automatizado, que por supuesto van a dar valores diferentes entre sí, pero por una cuestión lógica, nunca un equipo va a dar lo mismo que una persona. Pero no debería pasar de que si lo hace un técnico calificado o un bioquímico calificado, el paciente pase de ser un paciente normal a ser un paciente patológico. Porque con ese criterio desaparecemos nosotros y quedan todos aparatos, o a la inversa, ¿no es cierto? Lo que mira el operador tiene que ser lo que informa el equipo, por cualquier vía, manual o automatizada. No le puedo cambiar al diagnóstico a mi paciente haciéndolo de una u de otra manera. Yo cuando cuento blancos, está bien, no le contaré los 9.760 que le contó el equipo, pero le voy a contar 8.500, 8.700 o quizás 10.000. Me acerco, le informo más o menos lo mismo, con un margen de error lógico porque mi ojo nunca va a ser lo mismo que un equipo, pero no le cambio el diagnóstico al paciente. Un paciente normal es normal para mí y es normal para el equipo. Y con el coagulograma tiene que pasar lo mismo. Entonces, ¿de qué manera se hace esa unificación en el coagulograma? Se lo hace utilizando el ring. Hoy en día, los médicos hematólogos lo que les importa es el ring. No les importa más los segundos, que hace mucho tiempo se dejaron de informar en segundos. Y hoy en día no les importa mucho los porcentajes. Lo que les importa es el ring. ¿Sí? Entonces, todo paciente anticoagulado, lo que le lleva a su médico hematólogo para cambiar la dosis de su medicación o mantenerla es el ring. Y aquí vamos a dejar para continuar la semana que viene, a partir del ring, vamos a ver cómo se calcula, cómo se informa y qué significan sus valores. Y después vamos a seguir con KPTT. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Ay, qué silenciosas que están, chicas. No, hasta ahora estuvo re claro todo, espero acordarme todo después. Bueno. ¿Se entendió todo? Mayra, Flor, Belén, Cher, Dalila, Brenda, Eri, ¿ustedes? Sí, lo que estaría No, bueno, profe, está bastante claro. Decime, Mayra. Eso como nos mostró hoy al principio de la clase, de los ejemplos de un paciente y qué tubos utilizaríamos, por ejemplo, si tenemos menos cantidad de sangre, como hicimos, está bueno como para nosotros poder identificar un poco más y ponernos más cancheros con eso. Sí, eso sí. fue por lo menos que a mí más me costó, me confundí un poco. Bueno, sí, igual, o sea, lo del ejemplo es porque yo me copo y empiezo a darles cosas que capaz que no son ni siquiera de la materia. Lo de los tubos lo tuvieron que haber visto en Sí, lo habíamos. Materia. Pero sí. Bueno, es interesante volver un poco atrás y recordar estas cosas para poder abrir un poco más el abanico y empezar a darse cuenta de que las cosas en laboratorio no son cosas aisladas, sino que tienen que ver mucho uno con otro. Claro. Hoy por hoy nos interesaría solamente hablar del tubo celeste con el citrato, pero está bueno que se pongan a pensar en las demás cosas y que empiecen a ver como un todo al paciente y no como un ser fraccionado, ¿sí? Todo tiene que ver con todo en los análisis de un paciente. La química con el hemograma, con el coagulograma, hasta con la orina. Así que bueno, sí, vamos a hacer más ejemplos así, que ustedes puedan pensarlo más como un todo y empezar a quedarse. Y también está bueno porque cuando uno les toma un caso clínico, hay mucho que es lata, por decirle de alguna forma, relleno,
que a ustedes las vuelve locas en los exámenes, porque no saben discernir qué es lo que importa y qué es relleno del enunciado. ¿Sí? Cuando uno presenta un caso clínico, sepan que hay 4 o 5 cosas que son importantes y el resto es lata. Es solamente adornar la pregunta. Entonces, capaz que se ponen a discutir y a pensar cosas que decís, esto no te importa. Tienes que buscar lo que sí te importa. Y es la mejor forma de aprender a resolver los casos clínicos. Saber qué me sirve y qué no. Porque a veces uno les da datos que no les interesa para lo que les está preguntando. O sea, a mí me pasaba cuando yo les tomaba los casos clínicos de líquidos cefalorraquídeos, yo les daba un montón de información que no era necesaria. Pero era para confundirlos, para que ustedes sepan con qué se tenían que quedar y qué no les interesaba. ¿Entiendes? Y es lo que más les cuesta. Yo noto muchísimo que los casos clínicos a ustedes en general les cuesta bastante. Lo veo con otros profesores, con Silvia, por ejemplo, cuando les da los casos clínicos, no les cuesta mucho más que hacer a la pregunta la respuesta, de pronto. Si vos le preguntás lo mismo como una pregunta, te la responde. Y si le preguntás exactamente lo mismo puesto en un paciente, no te saben contestar. Y es porque se empiezan a envolver con información que está, pero que no les sirve. ¿Sí? Es que hay mucha información en los casos clínicos, entonces uno no sabe qué ponerlo en prioridad como para llevarse para un lado. Exacto. Ese es el gran dilema con los casos clínicos. Y es también por lo que a ustedes les da mucho eso, para que aprendan qué es lo que tienen que rescatar de un caso clínico. Dependiendo la materia, por ejemplo, si yo les doy esto en un caso clínico, ¿qué me va a importar saber? Y me va a importar saber, por ejemplo, si que mi muestra no está hemolizada, por ejemplo. Me va a importar saber los volúmenes que tengo, que si mi paciente está anticoagulado o no, o si mi paciente tiene un daño hepático o no. Eso me va a importar en un caso clínico. Ahora, si yo te digo que tiene glóbulos blancos altos, que tiene hematocrito bajo, que está deshidratado, o un montón de cosas más que te puedo poner, no te modifica lo que yo te voy a preguntar de coagulación. Lo que te va a modificar va a ser si yo te digo que tiene un cáncer terminal de hígado, por ejemplo. Porque vos ahí ya tenés que andar pensando que si el hígado está funcionando mal, no va a sintetizar los factores de coagulación. Entonces, ese es un dato que vos tenés que tener en cuenta. ¿No es cierto? Bueno, chicas, la semana que viene seguimos con este tema, entonces. En la semana les voy a subir la parte de parásitos, que es cortita, no entra mucho de eso, así que les aviso por el grupo de WhatsApp